al doctor Rubén Rocha Moya, que es el candidato de Morena y el Paz y Morena a la gubernatura de Sinaloa. Rocha, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, gusto saludarte, estimado Enrique, estoy a la orden. Pues una jornada muy intensa este fin de semana con impresionantes cierres de campaña en todo el estado, Rocha. Así ha sido, fíjate que nos ha ido muy bien en los cierres de campaña, ya hemos cerrado en 15 municipios, hoy cerramos en Angostura y Salvador Alvarado para quedarnos solo con Culiacán, que cerraremos el miércoles. Todo muy impresionante, muy bonito, muy cercana a la gente con nosotros y nos alienta mucho. Veo, Rocha, que en los discursos estás haciendo mucho énfasis en el tema de que a partir de desterrar la corrupción se estarán generando en tu gobierno muchas cosas que podrán ayudar, y has sido muy claro en eso, a las personas con más necesidad en el Estado. Así es. Estamos orientando como nuestro planteamiento principal justamente el combate a la corrupción y el establecimiento de un gobierno austero que nos va a dar, sin lugar a dudas, recursos adicionales para apoyar mejor a la población, además de reordenar el presupuesto, ponerlo justamente, los recursos, ponerlos en renglones prioritarios, pues como es el caso del apoyo de los productores, el caso de la reparación de los hospitales, la atención al personal de salud, etcétera, ¿no? Y por supuesto vamos a incorporarnos con recursos propios para mejorar los apoyos a la gente desvalida, a la gente más necesitada, a las familias pobres. Sí, creo que eso es justamente el compromiso que centralmente debemos hacer con la gente, lo que le debe quedar a la gente ahora que estamos cerrando la campaña. Debe quedarles ese mensaje de nuestra parte, que ese es nuestro interés principal. Es muy claro que hay un diagnóstico en tu campaña, en tu trayectoria, en tu visión de Sinaloa, Rocha, y en este diagnóstico el tema educativo entiendo que es una prioridad. Hay muchas situaciones que salieron con la pandemia, pero hay muchas necesidades que hay que atender, la diferencia entre el valle y la sierra, las ciudades y la sierra, los campos pesqueros y las ciudades, en lo que tiene que ver con infraestructura educativa y con tantas cosas que hay en la educación que se necesitan. Sí, definitivamente, mira, y eso lo he estado reflexionando con los profesores, las profesoras. He tenido ahora este fin de semana en Mazatlán, me reuní con alrededor de 1,500 profesores de los federales, de la sección 27, que era el círculo en ese tenor, porque hay una serie de... Bueno, el día del profesor tuvimos una reunión muy interesante con profesores de todos los niveles educativos y estamos comprometiendo justamente un tema central es reparar, dignificar los edificios escolares, ¿no? Y a partir de eso, o paralelamente a ello, hay que capacitar a los maestros en la nueva normalidad educativa que es recoger las enseñanzas de la pandemia. Ese trabajo a distancia que se ha hecho, es importante documentarlo como un trabajo permanente y para ello hay que capacitar a los profesores en el manejo de una pedagogía educativa fincada en buena medida en el apoyo que te dan los instrumentos tecnológicos, las redes, el internet, etcétera, ¿no? Los medios electrónicos en general. Entonces es importante eso y lo estamos trabajando de manera muy consciente alrededor de nuestros encuentros con los maestros. Creo que ese junto con con el sector educativo de salud son prioridades que nosotros debemos de tener en cuenta. Son los pilares del beneficio social que debe tener la gente, educación y salud, y es importante insistir en ello. También veo en los últimos días, Rocha, una serie de mensajes muy claros en lo que tiene que ver la intención de la inversión, de hacer equipo con la iniciativa privada para seguir desarrollando al estado de Sinaloa. También, Enrique, me interesa mucho que tú lo comentes, porque en efecto, me interesa mucho estar cerca de los empresarios que nos tengan confianza, que sepan que solo se genera, ellos saben que solo
genera riqueza si hay inversión, y nosotros como Estado estaríamos en la tesitura, por supuesto, en la obligación principal de proteger las inversiones que traen o generan empleos, y es muy importante que el empresario genere confianza para poder invertir. Esa es la única posibilidad de que desarrollemos el Estado, y creo que lo estamos logrando. Creo que se nos está entendiendo y se está generando la confianza a la que aspiramos. Vamos bien en ese sentido. En el escenario de la pesca, ganadería y agricultura, tú ya has dicho a los productores de estas áreas tan importantes de Sinaloa que estarás destinando en el presupuesto del Estado recursos para ese tipo de actividades, ya muy rediseñados. ¿Cuáles serían este tipo de apoyos? Platicando con algunos de los diputados, principalmente los de Morena, me han dicho que hay una disposición de hacer equipo contigo, inclusive algunas de las diputadas federales de Morena que nos ha tocado entrevistar, nos dicen que estarían muy en esa frecuencia de buscar ese tipo de recursos para esas actividades productivas. ¿Hacia dónde tú pretendes llevar el presupuesto local y, bueno, la visión de Rubén Rocha para estos sectores de la producción? Pues mira, en primer lugar hay que hacer un esfuerzo del presupuesto local que nunca se ha hecho, hay que hacerlo de manera importante, pero también la gestoría a la hora de que se apruebe qué bueno que me mencionas a los diputados federales, que se apruebe el presupuesto federal. Necesitamos tratar de incorporar recursos fundamental para el apoyo, fundamentalmente al tema queremos crear un fondo de comercialización para el caso de fijar precios piso en granos, maíz, sorgo, trigo, frijol, y claro, no se nos olvida para nada los cultivos de los altos, de la parte temporalera, que es fundamental apoyar a los cacahuateros, a los que siembran ajonjolí, etcétera. Y justo también crear un fondo de financiamiento que nos permita tener créditos oportunos, suficientes, baratos, para el caso de los productores, tanto en el ámbito agrícola, ganadero, como en el pesquero. Hay ahí dos planteamientos, que es un fondo de comercialización y un fondo de financiamiento. Crédito, pero también apoyo y garantía para que la comercialización se haga en condiciones justas y no estén los productores con el Jesús en la boca cada año antes de cosechar sus cosechas, válgame la redundancia. Pero ese es un tema que lo he venido trabajando con los propios productores, y a ellos les parece que efectivamente sería una vía muy adecuada. Además de que hay que ver en el caso de los pescadores, que es el sector más amolado, por decirlo de alguna manera, hay que ver los programas de reposición de embarcaciones pequeñas, hay que ver el tema de gasolina, el subsidio de la gasolina para los pescadores ribereños. Necesitamos volver al programa de motores marinos, tanto reponer los viejos por nuevos o repararlos, porque muchos pescadores optan por ello. Entonces, hay un planteamiento muy elaborado en ese sentido. Platicando con los candidatos, principalmente de Morena o de Morena Paz, de los municipios más allá de Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Ahome, en este caso inclusive Salvador Alvarado, Guasave, que serían los municipios de mayor población, los municipios de menor población, sobre todo los serranos, los alcaldes, los candidatos alcaldes o alcaldesas, ya tienen algunos proyectos que estarían trabajando, que han platicado contigo, Rocha, para seguir desarrollando pueblos mágicos o las potencialidades de algunos municipios como Escuinapa, que tienen muchas y que ya los tienes en la plática, en la visión, en el proyecto. ¿Hacia dónde pretendes llevar a estos municipios de poblaciones un poco más pequeñas que el resto de los municipios grandes, Rocha? Pues ahí, Enrique, hay que atender la vocación de cada municipio, y hay muchos de ellos, sobre todo los salteños, que tienen vocación turística.
hay que desarrollar el turismo rural, hay que generar corredores, rutas para efecto del turismo cultural, histórico que se da en los pueblos mágicos. Hay que atender el problema de los servicios básicos. Ya lo comentaba contigo en alguna ocasión, decirles a Mocorito, por ejemplo, vamos a remodelar el centro histórico. Me dicen, sí, está bien, pero antes hay que resolver el agua porque no tenemos agua. Entonces, necesitamos ver los servicios básicos. Aquí es donde para mí es importante orientar el sentido de la obra. Hay que hacer obra social, y ahí es donde mucho cabe, junto con las colonias populares, cabe mucho la obra social, atenderlos más allá que pretender grandes obras, majestuosas obras, costosísimas, y que a veces que luego se convierten en elefantes blancos. Hay que resolver el problema del agua, el drenaje, de la contaminación, las calles, hay que pavimentarlas. Son necesidades sin lugar a dudas básicas. Algunos dicen que la pavimentación no, sí, claro que sí, eso mejora la calidad de vida de la gente. Entonces, vamos a hacer, allá en San Ignacio nos comprometimos, por ejemplo, a la instrucción de músicos. Hay que profesionalizarlos, hay que prepararlos, hay que darles un diploma, un certificado, un título para efecto de que puedan ejercer mejor. Es una aspiración de los músicos en los Altos. Ahí hablamos en Coyotitán, a propósito de que ahí es el Coyote que nos ha estado apoyando muy bien, pero no solamente él, sino que hay muchos músicos. En la sierra es un semillero de músicos, necesitamos atenderlos. Quieren ellos ser atendidos y nosotros los vamos a atender. El Sinaloa que quieres ver en 6 años, Rocha, ¿cuál es el Sinaloa, entendiendo pues que tú la visión de la 4T la tienes muy clara, que será esta visión de primero los pobres, pero ¿cuál es el Sinaloa que quieres ver después de 6 años? Bueno, pues un Sinaloa donde hayamos ahuyentado por completo el tema de la pobreza, el dolor de la pobreza a las familias, un Sinaloa que repunte ya en su desarrollo trascendente, de gran aliento, con grandes obras que nosotros creemos pues vamos a poder no solo gestionar, sino apoyar para que se realicen, llamar a la iniciativa privada para que le invierta en casos, y al gobierno federal en el caso de los troncales carreteros, del tren Durango-Mazatlán, de los nuevos puertos, tanto en Mazatlán como en Topolobampo. Es decir, desarrollar los corredores Topolobampo-Jinaga, el corredor del norte que está de Mazatlán hacia Durango y más allá, Coahuila, etcétera. Ese Sinaloa que se convierta en distribuidor excepcional de la mercancía hacia la cuenca del Pacífico y hacia el norte de América. Creo que es enteramente posible porque están sembradas las bases. Tenemos una naturaleza extraordinaria, nos ha favorecido a nosotros la naturaleza, hay que aprovecharla y aprovecharla para bien. Entonces, ese Sinaloa que se potencie, que le dé riqueza y que por ello traiga incluso se convierta en un atractivo para que vengan las plantas industrializadoras de nuestros productos básicos primarios en el campo. Eso es para mí una visión, una aspiración muy posible. Existe un referente real. El Sinaloa que tenemos ahora es un Sinaloa con muchas potencialidades. Hay que desarrollarlo, hay que generar riqueza, sobre todo para atender a las familias pobres, sacarlas de la pobreza, que vivan en condiciones dignas. Eso es fundamental. ¿Por qué votar por Rubén Rocha? Pues creo que por eso, Enrique, porque nosotros nos consideramos y estamos ofreciendo como única opción la posibilidad de combatir la corrupción, de hacer un gobierno incluyente, que convoque a todos los sectores, no excluya a nadie, y sobre todo un gobierno que mire hacia las áreas más desprotegidas, hacia las familias pobres, para apoyarlas ahí donde están. No queremos desplazamientos, vamos a tratar de terminar con ello, resolviendo el problema de la seguridad y demás.
Por eso creemos nosotros que debieran de votar por nosotros, porque somos una opción del pueblo, y en esta medida va a haber una completa empatía entre lo que aspira nuestro pueblo y lo que nosotros nos estamos planteando como gobierno. Rubén Rocha, candidato de Morena y El Paz al gobierno de Sinaloa, te agradezco mucho esta entrevista y te deseo mucho éxito. Te mando un abrazo, mi querido Enrique, que estés muy bien. Un abrazo, es Rubén Rocha Moya, el candidato de Morena y El Paz al gobierno de Sinaloa.